Bueno, Argentina vive días claves a pocos días de las elecciones de medio término. Renunció el canciller de Javier Milei, Gerardo Wertheim, apuntando como el responsable, del amargo resultado del encuentro de Milei con Donald Trump. Para conversar sobre este tema tomamos contacto con Elizabeth Gerbet, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Sabrina? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ves este encuentro que se llevó a cabo entre Javier Milei y Donald Trump? Uy, la verdad lo veo multicolor porque con distintas facetas, ¿no? Para evaluar si fue positivo o no para los fines que Milei perseguía. Por supuesto que en lo inmediato lo mostró como un gran logro, porque Trump salió a decir que iba a apoyar a Argentina, que lo apoyaría directamente, y esto tiene herramientas e instrumentos muy concretos. Hay dos préstamos en swap, se llaman, de 20.000 millones de dólares cada uno, que están prometidos pero no se han concretado. Ahora, lo que sí se ha concretado es que hay intervenciones directas del Tesoro norteamericano vendiendo dólares para que no se dispare, porque de hecho está en escalada en toda esta semana, en estos días. Pero a su vez, salvavidas de plomo, porque por otra parte, Claro. o al mismo tiempo, Trump dijo que condicionaba su ayuda y que condicionaría su ayuda y su apoyo futuro al resultado de las elecciones del domingo. Y el resultado es bastante incierto, porque el gobierno ya sufrió un golpe político muy importante el 7 de septiembre en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más grande, con el 40% casi del electorado nacional. Entonces, bueno, y además la crisis política y económica que se vive en los últimos días hacen también, sumado a ese golpe político muy concreto reciente, hacen que el panorama sea bastante incierto. Por lo tanto, Trump, al decir que va a ayudar, pero por otro lado condicionar su ayuda a ese resultado, no garantiza nada, y de hecho los mercados reaccionaron ante esa incertidumbre. Sí, antes de ir con esto de la ayuda condicionada que anunció Donald Trump, te quería preguntar por unas declaraciones que también dijo, que defendió esta ayuda a Javier Milei y dijo: Argentina está luchando por su vida, se están muriendo. Sí. ¿Cómo ves esas declaraciones y también finalmente cómo puede también dejar la figura de Javier Milei? Nuevamente, ¿no? Decís salvavidas de plomo. Claro. Me tirás un salvavidas, pero me hunde a su vez. Esto creo que lo dijo ayer y tenía que ver con el cuestionamiento, porque Trump tiene un frente interno importantísimo, ¿no? Abierto, que lo puso, digamos, esta cuestión de la ayuda argentina, que en otro momento podría haber pasado más desapercibida, está muy bajo la lupa, porque tiene una crisis importantísima con el cierre de su gobierno. Lleva el 22º día, 22 días de shutdown, y además crisis en el sector agropecuario, que la reprocha, de qué manera los está perjudicando, y entonces cómo resulta que hay resto para ayudar a la Argentina. Una periodista lo increpa, le pregunta por este tema, y él dice: por favor, Argentina se está muriendo. Reacciona muy airadamente, y esta frase, por supuesto, recorrió los medios argentinos todo el día de ayer, incesantemente, porque dijo: Argentina se está muriendo, y creen, y no se crean, no lo hagan quedar como que lo están haciendo genial. Claro. No lo están haciendo genial, están apenas sobreviviendo y se están muriendo. Entonces, eso tampoco fue, digamos, positivo en términos del apoyo a Milei. Lo pone en una situación, como en un cuadro de fragilidad muy grande, y los mercados, en efecto, reaccionan frente a esto. ¿Cómo? Y hay casi corrida cambiaria, es decir, hay mucha demanda de dólares, lo que hace que suba su precio y lo que amenaza la inflación, porque en Argentina está atada, lamentablemente, a la inflación, a las oscilaciones del dólar. No, sí, bien complejo, y también cómo ha ido variando el mercado en los últimos días Argentina, bueno, semanas también. Pero en esa misma línea, y tú me estabas mencionando, claro, Donald Trump condicionó este apoyo si es que en las elecciones salía favorecido Javier Milei, ¿no? ¿Crees que esto le juega a favor a Javier Milei o eventualmente le puede jugar en contra? Esta fue, materia de debate y de análisis muy controvertidos todos estos días.
que hay quienes dicen que esto les juega a favor en términos de, ¿en qué términos? A ver, ¿de qué manera? Puede haber más gente que por temor, ¿cuál es la especulación? Que por temor a que haya más inestabilidad y prefiriendo un apoyo de Estados Unidos, dice, no, hay que apoyar al presidente, entonces hay que ir a votar por él. Pero por otra parte, también todo lo contrario, en la Argentina, y esto depende mucho también de los niveles etarios, de los sectores socioeconómicos, no hubo históricamente, esto medido por encuestas, por el Latinobarómetro, una afección a los Estados Unidos mayoritaria, en términos de ojalá nos apoyen y ojalá definan cuestiones de la política interna. Y en este caso es muy fuerte la intervención, no solo económica, es política también, porque en este momento hay un lobista muy allegado a Donald Trump, Bennett, que negocia directamente con gobernadores y que intenta armar una bancada legislativa con quienes están en la duda, con posibles diputados y senadores ambiguos, trata de generar mayorías para el día después, a cambio de que esto también es lo que genera temor, porque claramente hay, por ejemplo, recursos naturales en juego. Entonces, si le favorece o le perjudica, la verdad es que es la polémica de estos días. También me llamó la atención que dijo, bueno, podríamos potenciar también la compra de carnes en la industria ganadera de Argentina, sabiendo que la industria ganadera en Argentina es un motor muy importante en ese país, así que también hay un guiño ahí también bien relevante, ¿no? Pero fíjate que hoy salieron con el diario Clarín, creo que es mayor en ventas, seguramente, en tiraje, etcétera. Históricamente el diario Clarín titula justamente diciendo que Estados Unidos, y dice, me llamó la atención, dice, ahora dice que, lo que ya desacredita un poco, una forma muy coloquial de titularlo, ahora dice que comprará menos carnes argentinas porque tienen aftosa. Y esto es un golpe, a 3 días de las elecciones es un golpe fortísimo, decir que comprarían menos carne. Ahora, ojo, ahí también el foco está muy puesto en la soja y ahí hay otra cuestión geopolítica, económica, comercial, y es que China es nuestro principal comprador y ha pasado a ser la primer contraparte, siempre Brasil-China, China-Brasil. China está en la delantera y una cuestión central es la compra de soja y sigue siéndolo. Entonces también hay una decisión geopolítica y comercial muy complicada para Argentina si esta proximidad con Estados Unidos es tan grande, porque el principal socio comercial es China, el principal destinatario de nuestras exportaciones más que socio comercial. Claro, bien interesante ese punto, y cómo se configura un poco el mapa político para Argentina. Ahora, hiciste también un punto bien importante, me parece, hiciste referencia a las elecciones que son este fin de semana. Para las personas que nos están viendo, ¿cuál es la importancia que tienen las elecciones de este fin de semana? Mira, las elecciones son las elecciones de medio término. Sí. En realidad, legislativas de medio término, como sucede en otros países, que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En otras oportunidades no era tan trascendente. En este caso sí, porque se juega, a ver, ¿qué es lo que necesita Javier Milei? Que tiene bancadas pequeñas, ha logrado ciertas votaciones porque se asoció con el macrismo, el PRO, se llama el partido de Mauricio Macri, el expresidente, y otras agrupaciones que son ambiguas y van y vienen. Pero necesita mayorías para seguir aplicando su plan económico y desarrollar su proyecto político. Entonces, no la tiene, es importantísimo que construya esas mayorías y esto es lo que se juega. ¿Qué se elige? 127 diputados y 24 senadores nacionales. Harto. Y la más importante, la más por el peso electoral, es, como te dije, la provincia de Buenos Aires, y esto para el público chileno, yo sé que muchos lo saben, pero cuando piensan en Buenos Aires sé que piensan en la ciudad porque es el destino predilecto. Claro. Y la ciudad sí elige también 13 diputados nacionales, pero la provincia que la rodea es mucho más grande y elige nada menos que 35, para que vean la proporción, ¿no? Harto. Ciudad, Buenos Aires, capital, y la provincia. Entonces, esto es lo que se elige en todo el país, se eligen diputados y senadores. Ya, ¿y cómo se ha visto también la oposición de cara a las elecciones y en todo este escenario que está ocurriendo en Argentina? Compleja, porque la oposición, la más fuerte,
la oposición se concentra en el peronismo. El peronismo está dividido, no es todo kirchnerista, hay una parte kirchnerista importante, otra que no, e incluso algunos gobernadores peronistas que coquetean incluso con la Libertad Avanza. Pero estuvo, digamos, todo el año, o yo diría desde la asunción del gobierno de Milei, la oposición estuvo muy golpeada, tardó mucho en reaccionar. Sí tuvo un espaldarazo importantísimo ahora el 7 de septiembre, porque se eligieron legisladores provinciales en la provincia de Buenos Aires, es decir, hizo su elección provincial. Nosotros somos un país federal, entonces hay congresos, parlamentos provinciales en cada provincia, ¿no? Esto es una diferencia importante. Y allí el triunfo de la oposición, o sea, del peronismo llamado de distintas maneras, significó una diferencia de 14 puntos. Y no se lo esperaba para nada ni el peronismo ni tampoco el oficialismo, ¿no? El mileísmo. Esto fue muy fuerte, un golpe para el gobierno bajo la línea de flotación. Entonces se espera que ahora la diferencia no sea tan grande, pero en provincia es casi seguro que va a ganar nuevamente el peronismo, va a salir adherido el gobierno, y la cuestión es qué pasa en el resto del país. Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires es importante también por lo emblemático y porque no es poco la cantidad de diputados, y también eligen senadores. Ahora hay que ver qué pasa este fin de semana, y al parecer, bueno, ya se está adelantando un cambio de gabinete para el día lunes, así que veremos en qué queda eso. Elizabeth Gerbet, doctora... Como dijiste, ya renunció el canciller, perdón. Claro, entonces ahí habrá que ver también qué pasa el lunes y qué pasa el domingo y las reacciones que pueden existir. Elizabeth Gerbet, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH, muchísimas gracias por tu tiempo, por analizar este tema de forma tan interesante, y bueno, veremos si retomamos contacto la próxima semana en torno a este mismo tema. Encantada, muchas gracias. Muchas gracias, que estés bien. Chao.